Hola y bienvenidos a Cómo Molan los Cómics. Yo soy JM y hoy vamos a hacer un vídeo en el cual vamos a hablar de los diferentes formatos que hay en los cómics, de los diferentes formatos y de las diferentes características, del gramaje del papel, de los diferentes tipos de tapas, de los diferentes, etcétera, etcétera, etcétera. Me habéis oído hablar en muchos vídeos de cartoné, rústica, grapa, rustigrapas, fajas, edición holandesa, sobrecubiertas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, hoy, con ejemplos que he traído, vamos a hablar un poco de todos esos formatos que en estos momentos engloban lo que es el cómic. Y luego os haré también un pequeño comentario de lo que yo opino de una cosa que es un tema pues que a todos los coleccionistas nos interesa, que es el tema de las fundas. Pero eso lo dejamos para el final. Lo primero que hay que tener en cuenta a la hora de ser coleccionista es el tipo de estantería que vas a utilizar para guardar tus cómics. ¿Veis? Yo tengo esta estantería, que es una estantería hecha a medida. Tengo más estanterías por aquí, por la habitación, pero son todo estanterías que me han hecho a medida. Y quizás lo más importante de las estanterías son los huecos en los que vas a tener los cómics. Por eso es muy importante lo que son los tamaños de los cómics, que luego hablaremos de los tamaños y hablaremos de esto también un poco, aunque el tema del tamaño lo vamos a mencionar durante todo el vídeo. Quizás el formato más conocido o el formato por el que por primera vez se entra cuando eres pequeño al mundo del cómic es el formato de grapa. Esto de aquí que tenéis, esto de aquí que os enseño es una grapa. Esta en concreto la tengo dentro de una funda, que ya he dicho que luego hablaremos de ella, el tema este de las fundas, pero esto es una grapa, ¿veis? Es un cómic normal, una grapa normal en formato comic book. Este lo tengo dentro de una funda porque es un cómic muy especial, es un cómic firmado por el autor, por Jorge Jiménez, cuando estuvo aquí en Zaragoza, que me firmó, un amigo mío fue y me regaló este cómic, que él fue a hacer fila y él estuvo haciendo fila para que yo pudiese tener este cómic. Así que Javi, muchísimas gracias. Sabes que yo esto te lo he dicho siempre. Javi Medrano, muchísimas gracias de verdad por haberme conseguido esto. Y bueno, pues esto es lo que sería una grapa normal y corriente, ¿veis? Son unas veintitantas páginas o algo así, unas veintitantas, 30, dependiendo del tipo de la grapa, de los extras que lleve, etcétera, etcétera. Y bueno, pues esto sería lo que es lo más común, dijéramos, por el que todo el mundo entra en los cómics al principio. Ahora el formato de la grapa se está acabando. Hay grapas, sí que hay grapas. Ahora, sobre todo con el tema de DC, hay bastante, ha vuelto otra vez quizás a renacer el tema de la grapa por el tema de Panini, pero muchos coleccionistas ya nos dedicamos a tener todo en ediciones especiales o en lo que son tapas duras, etcétera. El siguiente formato, que también es un formato que ahora se está explotando mucho, por eso digo que el tema de la grapa ahora quizás tienda a desaparecer por este otro formato, que este es el formato rustigrapa. Es una mezcla entre lo que sería una portada rústica, porque es como un papel con más grosor, tipo cartulina, y luego ya lo que sería el cómic en sí. Esto normalmente, las rustigrapas suelen tener unas 100 páginas, una cosa así más o menos, 80 y tantas, 100 páginas, una cosa así. Pero bueno, esto sería el formato que sería una rustigrapa. Son como varios números, varias grapas, pues a lo mejor son 4 o 5 grapas, una cosa así, puestas en un formato que es un poquito más llevadero, un poquito con más grosor, evidentemente, porque tiene más contenido, con su lomo plano. Y bueno, pues esto es lo que sería lo que llamamos rustigrapa. Este formato es un formato muy cómodo de llevar, es un formato muy cómodo de leer, pues de llevártelo pues de viaje o leértelo en el autobús o lo que sea. Y como digo, pues tiene más contenido que lo que es una grapa, y viene muy bien, por ejemplo, para lo que serían pues miniseries o para lo que serían arcos argumentales, que ya hemos hablado aquí de lo que son los arcos argumentales, ¿vale? Esto es una rustigrapa. Después ya lo voy a ir dejando por aquí porque si no se nos va a cortar un poco la imagen. Después vendría ya lo que sería una rústica normal. Esto es una rústica normal. Es un tomo en el que normalmente suele venir pues una colección
o bueno, no una colección, sino o un arco argumental más grande, o lo que sería una maxiserie, etcétera, etcétera, con una portada pues tipo cartulina más gruesa, como sería esto. Y esto es lo que sería un cómic en rústica. Aquí normalmente estos cómics en rústica lo suelen hacer, pues como digo, pues para maxiseries o para arcos argumentales un poco más grandes, etcétera, etcétera. Y que quieren hacer que esto no, que el costo baje, ¿vale? Que no sea un costo demasiado alto, y por eso se hace la rústica. ¿Veis? Yo aquí traigo este ejemplo del último Ronin, del número 1, del tomo 1 del último Ronin. ¿Qué tiene de bueno y qué tiene de inconveniente este tipo de edición? Lo bueno que tiene es que tiene mucho contenido, que viene, como digo, una maxiserie o un arco argumental grande, todo reunido en un solo tomo, de forma, además, más económica que lo que sería una tapadura, pero quizás lo que tenga de inconveniente es que estas ediciones, conforme las vas leyendo y las vas teniendo más abiertas, se suelen deformar. Y entonces se quedan a veces que se quedan un poco, ¿veis? Abiertas, ahí deformadas, ¿vale? No se cierran del todo, ¿veis? No se cierran del todo. Entonces hay que tener cuidado con esto a la hora de leerlo, sobre todo si te gusta tener las cosas bien, porque luego la tienes que guardar bien y la tienes que tener preta para que otra vez se vuelva a su formato original. Pero quizás este sea el inconveniente de lo que sería una rústica, que se suelen deformar. Dentro de lo que serían las rústicas, que esta es una rústica normal, nos encontramos también lo que son las rústicas con solapa. Las rústicas con solapa, aquí os traigo un ejemplo, por ejemplo, de un Marvel Limited Edition en tapa blanda de Inhumanos, el número 1. Esto es lo que sería una rústica con solapa, ¿veis? Esto de aquí, esto es lo que es la solapa, que normalmente en la solapa pues te vienen pues ciertas cosas, pues a lo mejor los cómics, en este caso, que entran dentro de esta rústica. Y esto, lo bueno que tiene es que la portada suele ser de mayor calidad y no tiende a deformarse tanto a la hora de leerlo. Conforme lo estáis leyendo no se suele deformar tanto, por eso que tiene esta forma y tiene este peso, la rústica con solapa no se suele deformar tanto. Es un formato que también tiende a no ser demasiado caro. Por ejemplo, estos valen pues unos 20 euros, una cosa así, que bueno, para llevarlo a los sitios y tal, pues están bastante bien. Y como digo, tienen más calidad de lo que sería una rústica normal y a mí me gustan mucho. Y luego vendrían lo que serían las rústicas deluxe, o ahora lo que se llaman dentro de Panini, que lo están sacando así en el formato DC, los finest. Esto no deja de ser una rústica, también es una rústica con solapas, como la veis aquí, pero lo bueno que tiene esto es que estas rústicas nos vienen colecciones completas. Esta rústica, por ejemplo, son 500 y pico páginas, nos viene todo el Green Lantern de lo que fueron los años desde mediados de los 60, finales de los 60, del 65 al 68, en este caso, concretamente en el caso de Green Lantern. Y a mí este formato me gusta mucho. ¿Por qué me gusta mucho? Porque tiene muchísimo contenido, tiene colecciones enteras, es un formato que es fácil de llevar, aunque tiene su peso, evidentemente, porque tiene su peso, porque tiene mucho contenido, pero no se deforma, y además el tipo de pegado que tiene en muchos casos suele ser cosido y es muy bueno. Entonces, a mí este quizás sea uno de los formatos que más me guste. Lo que serían los finest, esto que está haciendo ahora Panini, me encanta este formato, la verdad es que me gusta mucho. Y además, pues bueno, lo están haciendo para cómics clásicos, que ya sabéis que yo soy un enamorado de los cómics clásicos. Así que esto es lo que sería una rústica con solapa deluxe o un finest, ¿vale? Bien. Después ya pasamos a lo que son las tapas duras. Una tapa dura normal sería esto, que comúnmente también se llama cartoné. ¿Veis? Esto es una tapa dura. Es una tapa dura, como si fuera un libro duro, bueno. Y esto es una tapa dura. Suelen costar normalmente más que lo que serían las rústicas. Y esto normalmente pues se suelen utilizar pues para colecciones, para tomos muy especiales o historias completas, etcétera, etcétera. Esto es lo que sería una tapa dura o cartoné.
¿vale? Aquí os he traído un ejemplo, por ejemplo, del Proyecto Marvels, de la historia del Proyecto Marvels, de lo que sacaron, de todo lo que sacaron después del cómic de Marvels, ¿vale? Dentro de lo que serían las tapas duras, también pasamos en lo que serían los Gol o Omnigol, que llaman algunos, que son estos, que son colecciones completas, ¿vale? Aquí os traigo el tomo número 1 del Capitán América de Stan Lee y de Jack Kirby. Esto es lo que sería una tapadura en condiciones. Esto ya vale más dinero, evidentemente, ¿veis? Aquí esto es una tapadura con el lomo curvo y aquí sí que vienen las páginas cosidas. ¿Qué es lo que tiene de bueno y qué es lo que tiene de malo esto? Primero, para los coleccionistas este tipo de encuadernaciones nos gusta mucho porque, como digo, nos vienen en un muy buen formato, con muy buena calidad, colecciones completas. Quizás lo que tenga de malo es que pesa mucho, no es muy cómodo a la hora de leerlo, te lo tienes que leer pues muchas veces en un atril o algo por el estilo porque pesa, esto con el tiempo pesa. Y luego también, a veces, dependiendo del tipo de cosido que sea, lo que es el lomo de lo que es las hojas del papel se desencolan, ¿vale? Y entonces se suele formar aquí un hueco propio del peso del cómic. Pero bueno, eso pasa en ocasiones. Yo como los intento tener bien guardados, pues a mí de momento no me ha pasado, pero pasa, ¿eh? Esto pasa. Esto es lo que sería un omnibus. Un omnibus, que también son en tapadura, sería, por ejemplo, este. Os traigo lo que sería el omnibus número 1 de Daredevil de Brian Michael Bendis. Sacaron 2 de Brian Michael Bendis y después vinieron los de Brubaker, que ya vinieron posteriormente. Esto es la panacea de lo que son los coleccionistas, pero a mí no me gusta mucho. ¿Por qué no me gusta mucho? Porque esto pesa, vamos, un demonio. Aquí, como digo siempre, te tienes que meter un bocadillo de lomo con queso para poder sujetar esto y te tienes que meter 3 meses en un gimnasio. Esto pesa, vamos, como un demonio. Esto es peor que pegarle a un padre con un calcetín. Esto es, vamos, horrible, ¿vale? Pesa mucho. Es muy bonito, es una grandísima manera de tener colecciones completas, pero pesa mucho y es muy caro. Que por ejemplo este vale 70 y tantos euros, pero hay omnibuses que valen hasta 100 euros, e incluso más. Entonces esto es caro y pesa mucho. Pero bueno, tapadura, un omnibus, esto es lo que sería un omnibus, ¿vale? Y luego están lo que serían los deluxe, como por ejemplo os traigo este, el que sería este, por ejemplo os he traído este ejemplo de Crisis en Tierras Infinitas, la colección completa. Esto es un deluxe que veis viene con su funda, ¿vale? Para poderlo guardar, y esto sería lo que sería el cómic ya propiamente dicho, en tapadura, con un buen gramaje de papel y una colección completa, una historia completa. ¿Qué tiene de bueno esto? Que te vienen historias completas en una muy buena edición. ¿Qué me gusta a mí también? La funda, porque normalmente veis qué bonita, y suelen complementar a lo que serían las portadas. Fijaros qué chula queda. ¿Qué es lo malo que tiene esto? Pues que normalmente suelen ser ediciones limitadas y por lo tanto suelen ser costosas. Y más cosas que vengan de Estados Unidos, los deluxe que vienen de Estados Unidos, que eso sí que ya son caros, las ediciones definitive que llaman, etcétera, etcétera. Esas sí que son caras, ¿vale? Entonces, bueno, pues esta es otra edición de lo que sería en cartoné y en tapadura. También otra de las cosas que suelen poner en los cómics, en algunos cómics, son lo que son las fajas. Las fajas son como si fuera, ¿veis? Aquí os traigo un ejemplo. Las fajas son como si fueran una tira de papel que está puesto encima de lo que sería la portada original. ¿Veis? Esto de aquí es una faja. El cómic sería este, que esto está en una especie de polipiel, con unas letras aquí en rojo que la verdad queda muy chulo. Y lo que sería la faja es esto de aquí. A mí esto de las fajas no me gusta nada, pero nada. Porque es que se te acaban arrugando, se te acaban enredando y tal. Y normalmente la suelo quitar. ¿Esta por qué no la quito? Porque es muy chula. Porque tiene aquí un dibujo del cuervo chulísimo y la verdad es que a mí me gusta mucho esta faja. Normalmente te suelen poner algún tipo de comentario de lo que sería un complemento, de lo que sería el cómic, y esta, por ejemplo, del cuervo, a mí sí que me parece muy bonita. Por eso
Esta no la he quitado, pero por ejemplo, las fajas que venían en Hellboy, que venía pues la numeración de que venía pues cuarta edición, quinta edición o lo que fuera, esas sí que las he quitado, pues porque no me gustaba cómo quedaban. Esto es lo que sería pues una faja en el cómic, en los cómics, ¿vale? Luego vienen lo que son las sobrecubiertas. Las sobrecubiertas, y os traigo un ejemplo aquí, por ejemplo, de un tomo del Motorista Fantasma. Las sobrecubiertas son esto, es una cubierta en papel que te viene encima de lo que sería la cubierta original. ¿Veis? Esto es lo que sería la cubierta original, que aquí si la abrimos por completo tenemos a los Motoristas Fantasmas enfrentándose. Y esto es lo que sería la sobrecubierta. La sobrecubierta normalmente suele venir aquí, en la parte de detrás, en la contraportada, con el número con los diferentes cómics que forman la edición. Aquí con una portada que en ocasiones es la misma que dentro, pero normalmente no la suele ser. Y luego, pues un texto con lo que vendría, con lo que sería el cómic o cosas que complementan al cómic. ¿Me gustan las sobrecubiertas? A mí no. No, porque, como digo, se suelen arrugar mucho y hay veces que no suelen quedar bien, ¿veis? No quedan bien centradas, las tienes que centrar bien y a mí no me gustan mucho. Lo que pasa es que normalmente en muchos cómics suelen ser muy chulas, entonces yo no las quito. Hay gente que sé que las quita, pero yo no las quito, ¿veis? Esto es lo que sería, pues lo que sería la sobrecubierta. Fijaros la cantidad de cosas diferentes que nos podemos encontrar a la hora de comprar un cómic. Otra de las cosas que nos solemos encontrar a la hora de comprar un cómic son los cómics de edición limitada. Por ejemplo, yo aquí os traigo un ejemplo de lo que sería el Killraven de una edición limitada, un Marvel Limited Edition, que te viene aquí con la numeración que es, sacaron 1500, normalmente los Marvel Limited Edition o los DC Limited Edition los sacan 1500 ejemplares y este en concreto es el 1341. Esto, ¿qué pasa? Que suelen ser caros porque solo editan un determinado número de números, 1500 en este caso, y cuando se acaban, se acaban. Y normalmente no lo suelen ya reimprimir, ni reeditar, ni nada por el estilo. Entonces, normalmente suelen ser en tapa dura, aunque hemos visto antes cuando os he enseñado el de Invasores, que también están sacando ahora Limited Edition en tapa blanda, para que lo mismo que costaba este tomo, por ejemplo, lo podrían sacar en dos Limited Edition de tapa blanda y cada uno costaría la mitad que esto, por lo tanto cuando te compraras los dos tendrías el mismo precio. Bueno, pues son maneras de sacarlo. ¿Qué tiene de bueno y qué tiene de esto? Pues que son cosas limitadas y cosas muy especiales que las sacan, y lo malo que tiene es que no suelen ser baratas, suelen ser caras. Entonces esto es lo que sería una edición limitada. Otra de las cosas que también otro tipo de cómics que también suelen ver son los Pocket. Los Pocket son estos de aquí. Esto es lo que sería un Pocket. Es un cómic de bolsillo, un cómic más pequeño, que te viene una historia completa. En este caso pues es el Kindle Com, que lo tengo por ahí ya en 2 o 3 formatos, porque esto lo tengo también en 2 formatos. Y esto lo bueno es que es una rústica, la encuadernación barata, las páginas están bien y esto suele ser muy barato. Esto te lo puedes llevar a cualquier lado, además no ocupa mucho sitio, para leerlo en el autobús, para leerlo en la piscina, para leértelo donde la gana. Y esto es un muy buen formato para tener historias sin que te importe el tamaño de las viñetas y que lo que quieras es leerte un cómic para pasar bien el rato. Entonces esto es un buen formato para lo que os digo, para pasar bien el rato sin que te importen el tamaño de las viñetas. Si lo que quieres tener es un cómic en tu colección en condiciones, esto no te lo aconsejo. Pero si lo que quieres es un cómic para llevártelo de viaje, yo que sé, te pegas un viaje de un par de horas en el tren o lo que sea y quieres ir leyendo, esto es cojonudo, porque además esto vale 9,95, o sea que es muy barato, ¿vale? Con lo cual esto es lo que sería el Pocket. Una de las cosas que salen en los cómics son lo que son los extras del cómic. Cuando hablamos de los extras del cómic, por ejemplo, yo qué sé, voy a coger uno de aquí, por ejemplo, el Killraven, ¿vale? Los extras son lo que viene una vez terminado el cómic, lo que viene detrás. Normalmente suelen ser bocetos,
suelen ser portadas alternativas, suelen ser textos que complementan lo que es la historia del cómic, suelen ser fichas, ¿veis? Como por ejemplo vemos aquí. Normalmente yo cuando hago reseñas de los cómics os enseño los extras. Suelen ser, por ejemplo, el guión original de lo que es el cómic y otras cosas que complementan a lo que es el cómic. Entonces los extras son todas aquellas cosas que complementan a lo que sería la historia del cómic, ¿vale? Cuando os he hablado de todo el tema este de los formatos, hemos estado hablando, no hemos hablado, pero hay una cosa importante que sí que os he dicho al principio, que es el tamaño de los cómics. Esto nos importará muchísimo a la hora de tener nuestra estantería y tenerlos colocados ahí de la misma manera todos y ordenados. Lo que es el formato Pocket, que es este que os he enseñado, normalmente este formato suele tener, es un 20×13, solo que comúnmente se denominan 20×13. Lo que son los formatos comic book normal y corrientes, que es el grapa, por ejemplo, que os he enseñado antes, esos suelen ser 18×25. Lo que son los formatos europeos, y ya de paso os enseño un formato europeo. Esto de aquí es un formato europeo. Normalmente suelen ser en tapadura. Esto es una edición completa, en todo un tomo, de lo que sería Around, en la colección de Around, que esto lo sacó Yermo. Esto es un cómic cojonudo. Si tenéis la oportunidad de cogeros este cómic, os lo aconsejo, de Le Breton y de Grenier. Es un cómic cojonudísimo, con unos dibujos. Además este cómic os lo quiero reseñar, pero esto es una brutalidad de cómic. Mira, abro por ejemplo por aquí, ¿vale? Por aquí mismo. Fijaros qué brutalidad de dibujos. Esto es una maravilla pura. El cómic de Around, que esto os lo reseñaré, porque esto es una auténtica barbaridad. Esto es lo que sería un formato europeo. Estos formatos europeos son más grandes que lo que serían los formatos comic book americanos. Además, tienen más viñetas por páginas. ¿Veis? Fijaros la cantidad de viñetas que suelen tener en una página. Tienen más viñetas por páginas. Y el tamaño de lo que sería un cómic europeo son 22×29. ¿Vale? Esto es lo que sería un formato europeo. Tapa dura, un muy buen grosor de papel, la edición es bastante buena. Y pues eso, editoriales que se estén dedicando muy bien a esto, muchísimas, pero Yermo hace un trabajo excepcional con el cómic europeo. Y otra de las cosas que nos encontramos también es el cómic manga. Yo no os voy a enseñar cómic manga. ¿Por qué? Porque no tengo. Porque a mí no me gusta el manga. Que algunos echarán las manos a la cabeza, pero ¿cómo puedes decir que no te gusta el manga? Que el manga es cojonudo. Que sí, pero que a mí no me gusta. Que es que no me gusta el manga, que me gusta otro tipo de cómic, que me gustan los americanos, los europeos, los españoles, es que me gustan ese tipo de cómic. El manga no me gusta. ¿Que es muy popular? Sí, ¿por qué? Porque es muy barato, porque es muy fácil de manejar, es muy llevadero, más o menos el tamaño es parecido a lo que sería un cómic, un pocket. Entonces, bueno, yo no tengo. ¿Qué le voy a hacer? No me gusta el manga. Pero bueno, una de las características que tiene el manga es que en lugar de empezarse a leer desde lo que sería de izquierda a derecha, se lee de derecha a izquierda. Es decir, al revés, ¿vale? Se lee al revés. Y el tamaño de un cómic japonés, de un cómic manga, es de 11×17, ¿vale? Ese es el tamaño de lo que sería un cómic manga. Y luego, otra de las cosas, otro de los formatos que nos encontramos a la hora de tener cómics son las tiras de prensa, que me habéis oído también hablar mucho. Por ejemplo, os traigo un ejemplo de lo que sería tiras de prensa. Aquí tenéis El Eternauta, que hemos hecho una reseña en este canal. Quiero hacer una reseña más en profundidad, porque este cómic se lo merece, de Héctor Germán Opteger y Francisco Solano López. Este cómic es una maravilla, es historia del cómic. Esto es una obra maestra. Y esto es lo que serían las tiras de prensa. Una tira de prensa sería esto de aquí. Entonces se lee así, de esta manera, y aquí sería otra tira de prensa, y aquí otra tira de prensa. Y esto sale en los periódicos. Y esto se recopila luego en un cómic, en un tochaco como este, en este formato. Y la medida de esto suele ser 10×33, ¿vale? Esto serían lo que serían las tiras de prensa, que normalmente cuando las juntan todas las tiras de prensa y las editan, lo sacan en una tapadura como es esta, ¿vale? Bien, fijaros
la cantidad de cosas de las que estamos hablando, ¿vale? Luego vendrían lo que son los cómics digitales. Los cómics digitales son aquellos cómics que se pueden leer en un ordenador, que se pueden leer en una tablet, etcétera, etcétera. Que hay muchos que se pueden comprar en las propias páginas de las editoriales, evidentemente mucho más barato que lo que sería una edición física. Pero a mí no me gustan los cómics digitales. A mí lo que me gusta es tenerlo en papel, oler el papel, manejar el cómic, moverlo, tenerlo en las manos. A mí lo de estar en la tablet haciendo así es que no me gusta, no me gusta. Algunos dirán, oye, pues es muy cómodo, que no te ocupa espacio. Por eso mismo. Porque a mí me gusta que me ocupen espacio y tenerlo en las estanterías. Por eso mismo. Pero bueno, es otro formato que está saliendo, que espero que esto no se anteponga nunca a lo que es un formato en físico, porque los formatos en físicos es lo mejor. Una de las cosas que se ha anunciado ahora precisamente, yo no soy un amante de los videojuegos, pero Sony ha anunciado que va a dejar de editar cosas en físico y lo va a hacer a partir de ahora todo en digital. ¿Sabéis lo que os digo, Sony? Para vosotros. Esto, para vosotros. Esto lo hacéis para joder a los coleccionistas, ¿eh? Y para que no haya un mercado de segunda mano y etcétera, etcétera. Pues esto, para vosotros, Sony. Espero que esto nunca ocurra en el mundo del cómic. Bien. Otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta a la hora de tener un cómic son los diferentes tipos de lomo. Están los lomos planos, ¿vale? Están los lomos curvos, como hemos visto antes, por ejemplo, que tenía un lomo un poquito más curvo. Os voy a enseñar este, por ejemplo. Esto es un lomo curvo, ¿vale? ¿Veis? Lomo curvo, ¿vale? Y otra de las cosas que se suelen tener en cuenta también en el tema de los cómics son las guardas. Las guardas es lo que viene justo cuando abres la portada. Esto de aquí, lo que te guarda la portada a lo que te guarda el cómic. Esto de aquí son las guardas. En muchos cómics están en negro y en otros suelen venir ilustraciones tan bonitas como esta o como otra que veremos más adelante. Esto es lo que son las guardas. Y luego tenemos también lo que comúnmente se denomina edición holandesa o encuadernación holandesa. La encuadernación holandesa es un tipo de encuadernación muy especial en el cual suele haber un margen en lo que es entre el lomo y lo que es el cómic. Por ejemplo, esto es una edición holandesa. Os traigo aquí el ejemplo del Mercenario. Esto de aquí, este trocito de aquí, es lo que sería la edición holandesa, el trozo de margen este que suele tener, que hace que el cómic sea más ancho de lo normal. Y aquí os quería traer, por ejemplo, un ejemplo de lo que serían unas guardas preciosas que el Mercenario, en lo que ha hecho Norma aquí, vienen y que son maravillosas estas guardas. Pero bueno, esto os lo traigo para que veáis lo que sería una edición holandesa. Es decir, el trocito este de margen, esto es una edición holandesa. Cuando hablamos de cómics, hablamos de lo que son los gramajes del papel y los tipos de papel, ¿vale? Bien. Hay diferentes gramajes y diferentes tipos de papel. Los gramajes dependen de lo que es el grosor del cómic. Cuanto más grueso sea, más gramaje tienen y más ocupan el cómic, ¿vale? Pero lo que se suele tener mucho en cuenta son los tipos de papel. Hay dos tipos muy en concreto de lo que serían dentro del cómic, de lo que sería el cómic, que son los papeles porosos o papeles offset y los papeles satinados, que son otro tipo de papel y que ahora veremos, ¿vale? Satinado o estucado, que también se llama. Lo que sería el papel poroso o el papel offset es este tipo de aquí de papel. Es esto. Esto de aquí es un papel poroso o un papel offset. Suele ser un tipo de papel rugoso, es el estándar de lo que sería las grapas antiguas, los cómics clásicos, y esto, la principal característica que tiene lo que sería el papel offset, que es este, como digo, es que es un papel de color mate y que absorbe rápidamente lo que es la tinta del papel. Cosas buenas que tiene esto, a mí, yo soy enamorado del papel offset, del papel satinado. Quizás si el papel satinado no es de muy buena calidad, lo que sucede con el tiempo es que se amarillea, que el papel envejece, que pierde lo que es el original, el color de ese papel y tiende a amarillearse, ¿vale?
Por eso decimos que el papel offset o el papel satinado se suele poner en lo que serían los cómics clásicos, los cómics antiguos. Yo, donde esté el papel satinado en los cómics antiguos, que se quite el papel poroso, donde esté el papel poroso, donde esté el papel offset, que se quite el papel satinado, porque el papel satinado, ahora os explicaré una de las cosas que no me gustan del papel satinado. Pero, como digo, el papel offset, este es el tipo de papel, más rugoso, ¿vale? Que al tacto, que suele ser mate y que absorbe mucho lo que es la tinta. Absorbe la tinta muy rápidamente. Desventaja que tiende a amarillarse, como he dicho. Pero yo soy un enamorado de lo que es el papel poroso, ¿vale? Y luego tenemos el papel offset. El papel offset es este papel, por ejemplo, de aquí. Es un papel, pues, más plastificado, podríamos decirlo, ¿vale? Esto es un papel satinado, perdón, esto es un papel satinado o estucado, es un papel liso, ¿vale? Y no tiene poros, por eso no absorbe lo que es la tinta, ¿vale? Permite que haya colores más vivos, pero tiene un defecto, y es que normalmente tiene muchos brillos a la hora de leerse. Entonces, si tú estás leyéndolo en una habitación donde tienes una luz que te pega directamente en el cómic, tienes que buscar muchas veces la posición, porque brilla el papel y no te permite ver claramente lo que es la viñeta. Entonces, este es lo que sería el inconveniente de un papel satinado, que normalmente suelen tener brillos y no te permite a veces esos brillos leer todo lo bien que deberías de leer el cómic. Papel satinado y papel poroso, que antes os he nombrado. Y luego os quería ya finalmente enseñar lo que serían los anchos especiales o los tamaños especiales, como por ejemplo este. Aquí tenemos os traigo un ejemplo de lo que sería el Beyond Mars, ¿vale? Aventuras más allá del cinturón de asteroides. Esto es un cómic clásico. ¿Veis? Esto está en papel poroso, como tiene que ser, de paso es un clásico, ¿veis? Y esto es un tamaño especial. Esto es difícil de guardarlo en muchas estanterías, pero estos tamaños vienen principalmente para coleccionistas o cosas muy en concreto y son ya tamaños especiales, ¿vale? Y bueno, pues esto es todo lo que nos podemos encontrar a la hora del tamaño y de los diferentes formatos de los cómics. Aprovechando que estamos aquí, os querría nombrar también un par de cosas que a veces me escucháis a la hora de cuando hago reseñas de cómics, y que son los guionistas, los dibujantes, los ilustradores, la diferencia entre ilustrador y dibujante, el entintador y el colorista. El guionista es el que hace el guión del cómic, el que cuenta la historia, ¿vale? Quizás sea lo más importante a la hora de contar una historia, pero en el caso de los cómics, esto que es tan importante tiene que estar cumplimentado, tiene que complementarse con lo que sería el dibujante. Y el dibujo es el que dibuja el cómic, ¿eh? Ojo, que no es lo mismo un dibujante que un ilustrador. Un dibujante se enfoca en lo que sería la anatomía de los personajes, la perspectiva, el volumen, las proporciones del dibujo, mientras que un ilustrador lo que hace es interpretar el guión y contar lo que sucede en ese trozo de guión en la viñeta, a través de lo que sería el ritmo visual, ¿vale? Que ya hicimos también aquí un vídeo de lo que sería la narrativa gráfica, hicimos un vídeo en este canal. Entonces es muy importante tener esa diferenciación entre dibujante e ilustrador. Y luego hay otra parte, otra figura que es muy importante, que es el entintador. Que el entintador es el que coge el dibujo y le da lo que es el aspecto definitivo. Le pone las sombras, lo perfila, le da las diferentes luces para que sean para que una viñeta sea más con más luz o más oscura. Le pone las diferentes texturas a lo que serían las paredes o a lo que serían los ropajes del personaje, etcétera, etcétera. Le da la profundidad a lo que sería la imagen y corrige cosas que el dibujante ha hecho. O sea que es muy importante también el papel del entintador, porque muchos dicen, no, es que el entintador lo único que hace es pintar, es subrayar lo que son el dibujo. No, los cojones. El entintador lo que hace es darle el aspecto definitivo, darle los sombreados, como digo, darle las luces, las texturas,
etcétera, etcétera. Y en muchos casos hasta corrige lo que es el dibujo, porque muchos dibujantes simplemente hacen un boceto con 4 rayas, pero luego el que se chupa todo lo que es el aspecto final es el entintador, ¿vale? Y luego finalmente está el colorista, que es el que decide el tipo de color que se debe de poner en ese cómic. Que muchas veces ese tipo de color lo que hace es darle lo que es toda la finalidad, toda la obra definitiva a lo que es un cómic, ¿vale? Entonces, esas son las cuatro figuras principales que están a la hora de hacer un cómic: el dibujante, el ilustrador, el guionista, el dibujante o ilustrador, el entintador y el colorista. Fijaros, de todas las cosas que hemos hablado, de todos los diferentes formatos de cómic que puede haber, de todas las cosas que debemos de tener en cuenta a la hora de tener un cómic y de todas las cosas que hay que tenerlas en cuenta, eso, pues para tener tu librería. Una de las cosas que más nos gustan a los coleccionistas es sentarnos en una silla y simplemente ponernos a mirar la librería porque nos encanta, y muchas veces pensamos, bueno, este cómic lo quiero cambiar de aquí, quiero cambiarlo de orden, ahora me voy a poner los de la segunda banda en la tercera porque quizás van juntos, los voy a poner por autores, no ahora los pongo por colecciones. Una de las cosas en las que más perdemos el tiempo los coleccionistas es eso, en mirar nuestras estanterías y en cambiarlas 70 millones de veces de orden, ¿vale? Pero a mí me encanta eso. A mí lo de sentarme y ponerme a ver mi colección y pensar en cómo la pondría mejor, cómo la ordenaría mejor, a mí eso me pierda, ¿vale? Y una de las cosas que os he dicho que hablaríamos es de las fundas de los cómics. Como habéis visto, os he enseñado yo una grapa que estaba dentro de una funda, porque ese cómic en concreto lo quiero tener muy bien guardado porque viene firmado por el autor. Vosotros, y aquí abro debate, ¿estáis a favor o no estáis a favor de las fundas? Y aquí me voy a poner yo en plan polémico. Yo no estoy a favor de las fundas. ¿Por qué? Porque a mí los cómics me gusta tocarlos. A mí no me gusta un cómic para tenerlo guardado y no tocarlo nunca y sacarlo ahí de la funda y tocarlo con... No. Un cómic es para tocarlo, para manosearlo, para disfrutar de él, para pasar las páginas, para olerlo, para cogerlo cuando te dé la gana. Y eso, una funda no te lo permite. ¿Que te permite tener ese cómic durante muchísimo más tiempo porque se guarda y porque así lo vas a tener para siempre? Pues cuando sea viejo, pues ya te compras otro. Y ya está. Yo no soy partidario de las fundas, pero porque me gusta tocar y disfrutar de los cómics. Que yo disfruto de los cómics, que disfruto de ellos. Y quizás esta sea un tema muy polémico. Hay gente que dirá, no, porque todos los cómics tienen que estar guardados en fundas, porque es que si no... Bueno, pues me parece muy bien, pero a mí no me gustan las fundas. Porque ya os digo que me gusta manosearlos, manejarlos, moverlos, hacer así, abrirlos, olerlos y llevármelos. Y por eso no me gustan las fundas. ¿Vosotros qué pensáis de las fundas? ¿Os gustan? ¿No os gustan? ¿Estáis de acuerdo conmigo? ¿No estáis de acuerdo? Abrimos debate y me lo podéis poner en los comentarios. Que para eso están los comentarios, para que abramos debate y para que hablemos entre todos, que para eso está este canal. Bueno, y hasta aquí el cómo molan los cómics de hoy. Me he extendido un montón, os he pegado una chapa, un montón de chapa, pero esto os lo quería hacer para que muchos que ya lo sabéis, los diferentes cómics que hay, pero hay otros que no lo sepan, cuando me oigáis hablar de rústica con solapa, cartoné, tapa dura, tapa blanda, rustigrapa, edición holandesa, fajas, solapas, sobrecubiertas, ya sabéis lo que es. Y ya podéis entender un poquito más. ¿Vale? Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo de hoy. Ponedme en vuestros comentarios de lo de las fundas o de lo que os ha parecido esto. Y como siempre os digo, suscribiros, que esto es gratis, que lo hago por afición, leed mucho y pasarlo muy bien leyendo. Hasta el próximo Cómo molan los cómics.